Muy bien. Estamos entonces. Esta es la clase número 7 de Consejería Pastoral. Clase 7. ¿Es la clase 6 o la 7? Esta es la 7, mi botón Nicanor. En la 6 corresponde el examen. Ah, ya, ya, Y a entendido. veces envío esa presentación, pero dice solamente examen. Por eso no, Sí, no la envío. ya, 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 ahora sí. Ahí sí, Bien. déjalo ahí. Hemos estado viendo en las clases anteriores los mecanismos de defensa y ahora vamos a observar algunos elementos en el proceso de la consejería pastoral. Entre estos elementos podemos mencionar, lo primero, la recolección de antecedentes. Eso es lo primero, la recolección de antecedentes. Es conveniente que en la primera sesión de la entrevista que se está llevando a cabo, que se lleva a cabo en la consejería, esto lo voy a correr más acá, aquí voy a ver, ahí sí. En la primera consejería o en la primera entrevista se indague los datos sobre el panorama de la vida del aconsejado. Aquí presupone entonces lo que estamos observando en estos procesos de la consejería, que no existe solamente una entrevista, sino que son varias entrevistas o varias sesiones de consejería. En nuestras iglesias normalmente siempre es una consejería, en una oportunidad después del culto o cuando se realiza una visitación. Pero acá estamos observando que son varias sesiones, no solamente una. Y en la primera se deben indagar datos sobre el panorama de la vida del aconsejado. Puede formular preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es o era la posición del consultante en la familia de sus padres? Si era el único hijo o el último, si era el único o el último hijo, entonces lo más probable que sea mimado, si fuese así en ese caso. Y si era el mayor, entonces lo más probable que haya tenido mucha responsabilidad en la familia. Si era un hijo no deseado, lo más probable que deben haber cicatrices en el alma de la persona que va a hacer la consulta, cicatrices emocionales. También se pueden plantear preguntas acerca de la situación de sus padres, si estos están vivos, si están separados, si se llevan bien entre sí, dónde viven. También cuáles son sus datos personales, cuántos años de estudio tiene, si es casado o no, cuántos hijos tiene, si se lleva bien con su cónyuge, cuál es su trabajo también, porque hay algunos trabajos que son muy estresantes, me estaban comentando los hermanos ayer de Puerto Montt, los que trabajan con clientes es muy estresante. En una oportunidad estaba haciendo clases en la ciudad de Valdivia y un pastor trabajaba en, en Mercedes-Benz, la Kaufmann, y la exigencia era pero extraordinaria. Y uno de sus colegas dijo que lo llevaron en ambulancia, en silla de ruedas, y iba así, iba agarrotado, y con los dientes apretados. Me imagino cómo iba ese pobre hombre, Dios mío. Era joven, no era un hombre de edad. Otros que trabajan en recursos humanos también, algo muy complejo. O también los que trabajan en cajeros de banco también, eh, puede ser trabajo muy estresante. Los profesores de colegios trabajan con niños, también viven muy, muy estresados. Bueno, el trabajo influye en una
una necesidad o un problema complejo que puede llevar a la consejería pastoral. ¿Cómo es su situación económica? Porque también eso produce estrés, no pueden dormir bien las personas. Es muy complejo el estar endeudado, ¿ah? No poder salir de una deuda o no tener los recursos para poder pagar una deuda. ¿Cómo está su salud? También todo eso influye en el comportamiento de las personas, las preocupaciones. ¿Cómo se lleva con otros? ¿Y cómo es su vida espiritual? Si realiza sus devocionales, si lee la Biblia, si se congrega, si participa en la iglesia. ¿Cuál es la relación que tiene con la iglesia? Si oyente nada más, simpatizante, va de vez en cuando, pero no está comprometido con las actividades de la iglesia. ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Dónde encuentra su satisfacción? ¿En la recreación? ¿El salir de pesca? Bueno, no es que estoy criticando eso, sino simplemente dónde se encuentra la satisfacción. El- o la actividad de la iglesia, dónde encuentra sus áreas que le hacen feliz. Algunos consejeros tienen tarjeta donde anotan todos los antecedentes de la persona que requiere de ayuda y repasan bien estas tarjetas antes de continuar con la segunda y tercera sesión para tener un panorama de la vida de la persona que está haciendo consejería. Este tipo de asesoría, como lo estamos observando acá, es profesional ya, ¿eh? A un alto nivel, porque imagínense llevar tarjeta, bueno, ahora estamos trabajando con computador, entonces revisaría su computador y vería los antecedentes de la persona que está entrevistando o le está asesorando. No, eso no lo vemos en nuestras congregaciones, pero está las herramientas, están las técnicas, están los procedimientos, está el conocimiento. Por lo tanto, los que han tomado este curso de consejería pastoral, ahí están los elementos y algunas sugerencias que pudiesen ayudarle para, para edificar a los hermanos de la iglesia, porque recuerde que la consejería está marcado dentro de la misión de la iglesia, es parte de la formación espiritual y de la evangelización. Eso es lo primero entonces, la recolección de antecedentes. El segundo elemento en el proceso de la consejería pastoral es la percepción del carácter del aconsejado. La personalidad del individuo se expresa en todas sus actividades. Se puede saber mucho acerca del consultante simplemente notando cómo mira a otra persona, cómo habla también, cómo da la mano, si lo da algunos. Bueno, esto depende de, no sé, de dónde haya vivido, cuáles son sus amistades, sus padres. Algunos saludan fuerte, con la mano bien, sacude la mano. Hay mucha energía ahí, ¿eh? Que le inyecta a uno la energía también. U otros dan la mano muy, casi la punta de la mano, como con flojera. Y la percepción que uno siente es que tiene flojera y parece que uno se desanima con ese tipo de saludos. Otros abrazan con fuerza y otro de lejos nada más. Y otros saludan dando la mano, pero no mirando a los ojos. Hay muchas formas de, de determinar el carácter de la persona de acuerdo a cómo saluda. Vamos a ver, También tiene que ver con asuntos del carácter, algo característica de la personalidad. No todos somos iguales, por supuesto. Algunos son más expresivos que otros, más cariñosos que otros. Algunos han formado una especie de un cerco de protección también para evitar que alguien se propase y no le dan mucha confianza, por eso lo saludan de lejos nada más. Se aconseja en las iglesias, en protocolo, cuando corresponde las conferencias, por lo menos la misión donde estoy, de las hermanas que trabajan con los pastores. En protocolo, nunca la hermana tiene que darle un beso a un pastor, sino que siempre darle la mano. Y la mano siempre un poco extendida, nunca hacer este gesto con la mano, sino extendida, para mantener siempre la distancia. Pero se dice nunca las hermanas, esto lo he escuchado en protocolo, más de 120 años, no sé cuántos años tiene la emisión, pero esto se ha aprendido a la práctica. Entonces, saludar, dar la mano nada más, pero de manera que sea estirada, no que doble, no que el codo se doble, para que no haya tanta cercanía, sino siempre alejado y dar la mano nada más, no dar un beso en la mejilla. Si dan esos consejos es porque algo pasó,
en algún momento, en alguna conferencia con algunos pastores. O no es algo malo, sino se malinterpretó lo más probable. Entonces, para evitar cualquier tipo de malinterpretación, esos son los consejos que se dan. Porque así el tema, los pastores tienen que cuidarse mucho. Porque si sonríen mucho, es tema de característica, de personalidad, si sonríen mucho, son muy alegres, son muy familiares porque ven a los hermanos, las hermanas como familia, como hija o como hermana. Pero siempre se puede malinterpretar. Yo lo he escuchado eso, que el pastor se estaba propasando, se estaba prácticamente, estaba coqueteando con una hermana que trabaja en Ujieres. El término Ujier lo conoce, ¿verdad, hermano Jorge, mi pastor Nicanor? Ujieres. Hola, pastor, hola, hermano Pablo, bendiciones. Bendiciones también al pastor que está ahí. Sí, sí, UGERES son, igual le llamamos Eh, nosotros hoy en día monitores, que es la gente que sí, trabaja en todo eso. lo que son los Mm, pasillos, la gente que ayuda a la hora del llamado, también está a cargo del orden, es la gente que está a cargo, digamos, de todo el servicio dentro del culto. Por lo general se usa también mucho en las eso, campañas que son grandes, están ahí para apoyar. exacto. De eso es. Entonces se malinterpretó y pensó que un pastor estaba coqueteando. Pero el pastor es así, yo lo conozco, su personalidad es así, con todo el mundo es así. El cuidado que se debe tener, ¿ah? Bueno, por eso estoy diciendo que uno no debe llegar tan precipitadamente a conclusiones del carácter de una persona ante una primera impresión. Si el aconsejado viene al pastor con un paso firme y vigoroso, es decir, camina con firmeza y vigoroso a la entrevista, es porque va con optimismo. Sabe que la entrevista va a surtir efecto, le va a salir bien. Viene con mucho optimismo. Es decir, ya tiene una parte muy adelantada ya en el proceso de la recuperación si tiene el problema. Pero si viene con paso vacilante, probablemente tenga reservas acerca de la consulta, o puede que sea tímido y esté deseoso de retirarse también. Si va con cuidado, va pisando casi con, como pisando con mucha delicadeza para no marcar muy fuerte el paso. Entonces puede ser que sea tímido o tiene algunas sospechas acerca de la consulta si le va a resultar bien o quizás no le vaya a resultar. Si se sienta en una silla distante al pastor, bien alejado, puede ser que vacila o resistirá el consejo. Si se sienta muy cerca del asesor, puede indicar que tenga que, o tema que el consejo se la rechace o que quiera ser amigo del consejero. Si se sienta rígido a la silla o en la orilla de la silla, significa que se siente nervioso y está ansioso. Puede ocurrirse casos como esa. En la esquina de la silla nada más. No en la silla, sino en la esquina. No es tan simple discernir correctamente los gestos, pues algunas personas llevan una máscara de serenidad y tranquilidad para ocultar su inquietud o sus temores. La persona que siempre sonríe puede expresar así un falso optimismo. En contraste, el neurótico, que es el extremo opuesto, expresa pesimismo, melancolía, falta de interés en las otras personas, los estados de ánimo de las personas, siempre sonriendo o totalmente melancólico o pesimismo, falta de interés en la vida. El nerviosismo, la intranquilidad, la emoción se nota en la voz también. Si protesta demasiado, el consejero debe poner en tela de juicio lo que dice el aconsejado, porque lo más probable es que si protesta demasiado es porque quizás esté mintiendo o está tratando de creerse su propia versión. Si da vueltas al asunto que está tratando, es otro indicio de que no quiere presentar el asunto claramente. Bueno, esos son en cuanto a la percepción del carácter del aconsejado. El primer proceso es la recolección de antecedentes
y luego la percepción del carácter del aconsejado. Y el tercer elemento en el proceso de la consejería es comprensión de la persona que tiene una fuerte tensión nerviosa. Esta persona que tiene una fuerte tensión nerviosa no actuará como una persona normal, porque la tensión es algo que varía según la persona. Puede ser que lo que produce tensión en una persona no afecte a la otra. También la tensión fuerte trae a luz las virtudes de algunas personas y lo malo de otras. Esto se logra apreciar en las guerras. Se han contado casos en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, de, en las guerras también de Israel, que las personas, soldados, se inmolaban, se tiraban arriba de una granada para estallarse y así salvar al grupo, a sus camaradas, a sus compañeros. O un argentino cuando pelearon con los británicos, como 15 veces creo que se quedó al último para apoyar la retirada de sus compañeros también. Los compañeros no pensaban que iba a volver y volvió. Un héroe de la guerra de Argentina de las Malvinas. Es decir, expuso su vida para salvar a su grupo. Dan su vida para salvar a otro. En Israel se cuenta que los soldados israelíes se tiraban contra las alambradas. Sus cuerpos lo arrojaban a las alambradas con la finalidad de que sus compañeros utilizaran sus cuerpos como un trampolín, como una valla para poder cruzarla. Todo eso se ha mostrado en la guerra. Pero al mismo tiempo, en las guerras demuestran lo peor y sacan lo peor del ser humano, porque son capaces de hacer las cosas más horribles de la guerra. Cuando están bajo una tensión nerviosa como de esa característica en una guerra, o cualquier otra tensión que produce la vida, económica, puede ser de enfermedad o de estrés, simplemente sacan lo peor o lo mejor de las personas. Se puede presentar el caso en que las personas que sufren tensiones intensas tiendan a atribuir poderes casi sobrenaturales a los consejeros y otras figuras de autoridad. Esto también se debe tener muy en cuenta, porque una persona que está en crisis, como no coordina bien sus pensamientos y sus emociones no están bien controladas, no es objetiva. Eso es el problema. Entonces, le atribuye al consejero, le está imputando unos ideales que no existen, solamente existen en su mente. Piensa que él es la persona, la única persona en el mundo que le puede ayudar. Por eso que le atribuye poderes casi sobrenaturales. Pero no está actuando de manera objetiva, sino que es una ilusión. Está proyectando sus necesidades en la otra persona. Quiere que la otra persona le solucione, pero ha exacerbado las cualidades del otro, porque no es real, es una ficción. Un asesor que tenga problemas de baja autoestima, por ejemplo, una persona con esa característica le va a ayudar bastante a recuperar su autoestima, porque le va a decir, usted es la única persona en el mundo que me puede ayudar y la única persona que me comprende. Lo están tratando como semidios, pero eso no es real, es una ficción simplemente. Le están atribuyendo al otro, al consejero, sus ideales, lo que desea. Está recurriendo a la idealización nada más, pero es producto de eso. Si el consejero cree eso, va a cometer un grave error porque va a pensar que él es un superdotado o un superhombre que puede solucionar la vida a todo el mundo. Pero, pero eso no es real, es una ficción nada más, a causa provocado por esa tensión nerviosa. Escuchan estas personas con gran intensidad lo que dice una persona de autoridad y a veces recuerdan y tergiversan cosas dichas casualmente por ellas, para proporcionar esperanza o también desesperación. Algunos se vuelven a Dios con grandes expectativas también. La fe alivia bastante esa tensión
A muchas personas les cuesta llevarse bien con otras a su alrededor. Hay dos maneras diferentes de considerar la atención. Una de estas maneras es como un medio de desarrollo personal, que es algo beneficioso, de desarrollo espiritual, o como una emoción destructiva que conduce solamente a la frustración. Ahí están las dos maneras de considerar una atención. Ya, eso es el tercer elemento entonces del proceso de la consejería pastoral. Comprender la persona que tiene fuerte tensión nerviosa. No dejarse engañar. No crea que usted es un ser extraordinario porque una persona que está bajo tensión nerviosa lo dice. Porque es una ficción, no es objetivo. Está fantaseando, está idealizando nada más la persona que está al frente. Y es momentáneo, no es duradero. Y no es real tampoco. Pero es producto de eso, de una tensión nerviosa. Otro elemento, el cuarto elemento de la consejería, o en este proceso de la consejería, es el encuentro de problemas que pueden perjudicar el proceso de la consejería. Personas presentan clara y honesta, pocas personas presentan de manera clara y honesta desde el principio el origen de la consulta. Por eso que le dan rodeos y hay resistencias. Se sienten inseguras de relatar inmediatamente al pastor los problemas. Temen también que se les censure o que no les comprendan o que violen su confianza. Por esa razón vacilan en divulgar los problemas que la quejan. Algunos consultantes no saben exactamente cuál es su problema debido a su confusión. Aquí está muy, muy complicado emocionalmente porque no saber cuál es la razón que le causa estos problemas, la causa que le ha provocado esta tensión nerviosa, ahí muy difícil. Esa la situación en la cual se encuentra el consultante. Sabe también que tiene que escuchar pacientemente y no juzgar. Eso es lo que debe hacer el consejero. Tiene que ser sensible a los sentimientos del aconsejado. Escucha con empatía. Conviene también no molestarse cuando el consultante se resiste, porque recuerde que se encuentra bajo una crisis emocional, espiritual, nerviosa, por lo tanto no está actuando de manera normal. Por eso si resiste, se enoja, pierde la paciencia, comienza a mostrar hostilidad y comienza a ofender al asesor, que es increíble lo que ocurre, porque puede insultar al asesor incluso, pero el asesor en ese sentido no debe perder la paciencia, debe seguir siendo paciente, debe ser tolerante, debe mantener la serenidad y no vale la pena apelar a su raciocinio, decirle por favor, contrólese, porque no vale la pena hacer eso porque no puede controlarse en una situación crítica, sino que debe seguir respetándolo y actuando con mucha paciencia. Puede decir, comprendo muy bien cómo usted se siente en esta situación. Bueno, a ver, en rodeos, el primer problema que podría perjudicar la asesoría, en los rodeos y la resistencia. Otro problema que puede perjudicar el proceso de la consejería es el silencio. ¿Por qué se producen los silencios? Puede ser por vergüenza, porque no quiere continuar contando los detalles. Puede ser también por tratar de decir qué contar. Está seleccionando, entonces ha guardado un momento de silencio para contar y seleccionar qué decir y qué no decir. Por eso ha guardado silencio. O también ha guardado silencio porque espera que hable el consejero o cobrar ánimo para hablar acerca de otro asunto. También puede ser eso, que esté esperando qué me va a decir el consejero. O simplemente comenzar a hablar y cambiar de otro tema. O tal vez ha guardado silencio porque medite
pues está meditando lo que ya ha dicho, está entonces resumiendo lo que había dicho anteriormente, o también ha guardado silencio porque está cansado por la tensión emocional y quiere descansar un poco. Puede ser eso también. ¿Qué hacer cuando se produce el silencio? Ahora las preguntas, para que respondan ustedes, mis hermanos, mi pastor Nicanor. ¿Qué hacer cuando se produce ese silencio en la consejería? Y cuando se ha producido el silencio y la mirada se ha desorientado como mirando al infinito, como que se ha ido de este mundo. Yo Mm, creo que ayudarle a continuar la conversación, bueno, el silencio puede verse a varias cosas. Puede ser mm, también que esté, por ejemplo, contando una historia muy triste y como sabe que ya va a llorar, la voz se le quiebra y a veces la gente antes de llorar hace una pausa como para no querer llorar. Sobre todo los hombres somos así. Tratamos de que no nos vean llorar. Cuando queremos contar algo, para no llorar, tratamos de parar, hacer una pausa. Entonces es importante que cuando se hace esa pausa, ver si es demasiado prolongada, intervenir. Si es breve, esperar un poquito porque es bueno la pausa para saber qué es lo que quiere expresar, en este caso el aconsejado. Puede ser un tema de tristeza, puede ser un tema de vergüenza también, una situación complicada eh, que le ocurrió en la infancia, un problema actual que es vergonzoso para él y le cuesta contarlo, por eso él mantiene ese silencio. Pero si el silencio se mantiene por un tiempo no prudente, creo que es importante que el consejero intervenga obviamente de manera prudente para continuar con la conversación. Perfecto, hermano Jorge. Muchas gracias. Muy ¿De bien. acuerdo? Sí. ¿Mi doctor Nicanor iba a decir algo, no? No, Ah, ok. Perfecto. Se debe recordar que el lapso que dura el silencio es mucho menos de lo que parece. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Es mucho menos de lo que parece. Conviene esperar también en silencio para permitir que el consultante piense. Pero si la darle tiempo. pausa se extiende mucho, preguntarle algo sobre el tema o preguntarle la razón por la cual ha permanecido en silencio. Porque de lo contrario no pueden quedar en silencio para siempre. Tiene que preguntar cuál es la razón por la cual se quedó en silencio. Comentaba una hermana que fue al psiquiatra o al psicólogo o psiquiatra, creo que fue. Pero preguntó algo muy general, en qué trabajaba, cómo se sentía. Y ella le dijo que no se sentía que se sentía muy, muy mal, tan mal que el lado de la cara se perdió la sensibilidad, como que se le estaba cayendo, como que se le durmió una parte de la cara con puro estrés. Y guardó silencio. Y el doctor le dijo una pregunta cuando hizo ese silencio. ¿Y tu papá? Le dijo. Y ella se puso a llorar cuando le hablaron del papá. El papá no estuvo presente en la vida de ella. Entonces le afectó eso. Se puso a llorar. Pero la pregunta fue muy puntual. Le dio justo en el clavo. Precisamente ahí reaccionó ella. Claro, lo que le estaba pasando era causa de eso, de problemas que tenía de la adolescencia, infancia. Bueno, ella fue a un psiquiatra, son muy experimentados. Sabía, no sé cómo sabía, por la experiencia que él tiene, le hizo la pregunta que vio, que probablemente fue el problema que ella tenía. También otro de los problemas que ocurre en el proceso de la consejería, que perjudica, son los reveses y el deseo de cortar la ayuda prematuramente. ¿Qué debe hacer el pastor cuando es obvio que el consultante corta la ayuda de manera prematura? Tiene que respetar su derecho a tomar decisiones, pero conviene decirle que la puerta está abierta para que regrese si no está resuelto el problema. Nunca cerrar la puerta. No debe insistir en que el aconsejado continúe recibiendo ayuda, tampoco, porque eso es contraproducente.
no debe insistir en que continúe la ayuda. Se debe respetar ese derecho, pero nunca cerrar la puerta, sino que en el futuro próximo puede volver si el problema no se ha solucionado. Palito, que no está Es agarrando el la cosa. cuarto elemento entonces del proceso de la consejería. Algunos problemas que pudiesen obstaculizar la consejería pastoral. Rodeos, resistencias, silencio y reveses. Y la corta prematura de la consejería. El quinto elemento para el proceso de la consejería. Factores a considerar para tomar una decisión. Son muchos los factores que influyen en la toma de decisiones de un individuo. Puede ser el intelecto, nosotros los hombres somos más racionales al momento de tomar decisiones, las mujeres son más emocionales y todas están de acuerdo con eso. Por supuesto, pueden haber excepciones en la regla, pero son excepciones y las excepciones no hacen la regla. Las emociones, el espíritu también, por supuesto, el espíritu nos indica la decisión que debemos tomar. Los instintos igualmente, las convicciones religiosas ayudan en la toma de decisiones, los tabúes, la norma de la sociedad, el concepto que la persona tiene de sí misma. Todo eso son algunos factores que influyen en la toma de decisiones de las personas. Los urgentes deseos momentáneos con frecuencia es uno de los factores que influye en la toma de decisiones. Estas claman más fuerte incluso que la propia voluntad cuando hay urgentes deseos momentáneos. Hay personas que se dejan llevar por sus antojos también. Por ejemplo, la compra de un vehículo de una determinada marca o de determinado color. Otros por la opinión de la mayoría, por ejemplo, la compra de una determinada marca de ropa o una vestimenta para estar a la moda. O también el temor influye en las decisiones para evitar la desaprobación de la gente, a pesar de lo que le dirige su conciencia. Esto lo podemos nosotros ver en el caso de Pilato, que a pesar de que él determinó que Jesucristo era un hombre inocente, a pesar de eso, por la presión de la gente, lo condenó a la crucifixión y lo azotó a un inocente, sabiendo él que era inocente. Pero es porque actuó según la presión de la sociedad, porque le dijeron a él, por temas políticos en realidad, porque le dijeron, si tú sueltas a ese hombre no eres amigo de César, porque él se ha proclamado hijo de rey, y no tenemos más rey que a César. Y una acusación de semejante naturaleza para Pilato era muy conflictiva, además que sabían que eran influyentes estos grupos. Como no quiere tener problema con las autoridades, entonces lo manda a azotar y también finalmente lo crucifica. El deseo de la gente, los publicistas apelan a este tipo o a este aspecto de las personas para vender sus productos. Cuando alguien va al supermercado, esto ocurre, a comprar un producto, en realidad va a comprar, llena el carro de productos. O a una tienda comercial también puede ser. Se apela a los colores, se apela a, a las personas, no sé, ¿qué puede ser? A la codicia o no sé, a la felicidad o a la satisfacción, algo que no necesita, pero que le hacen sentir que realmente lo necesitan. Por lo tanto, compran productos que se ofrecen. Apelan a la vista, apelan a la música, la disposición de los productos en un supermercado, una tienda comercial. Bueno, los psicólogos son los que asesoran a las personas, a las tiendas comerciales, de tal manera que se entusiasme, se motive a las personas a comprar. Cuando uno toma una decisión, debe preguntarse, ¿cuáles son mis motivos para tomar una decisión? La otra pregunta que uno puede plantearse es, ¿qué me dice la conciencia personalmente? ¿Es correcto según la norma cristiana? Buena pregunta. ¿Es correcto según la norma cristiana? La pregunta es de ética es, ¿qué haría Jesucristo? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esto que yo voy a hacer, ¿lo haría el Señor o no?
Buena pregunta en ética. O también, ¿lo que yo voy a hacer glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Son buenas preguntas que ayudan a tomar una decisión. Hermano ¿Cuáles Pablo, son? Sí, mi hermano Jorge. también leía por ahí algún párrafo que una buena pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esto a largo plazo? Exactamente, Porque hay muchas cosas que uno a veces toma decisión en el momento para un disfrute, no sé, carnal, emocional, pero que traen una gran consecuencia. Por ejemplo, vamos al caso de un adulterio, personas que estamos casadas, ¿cuánto se demora alguien en caer en adulterio? Algo momentáneo, rápido, exacto, pero la consecuencia a futuro eh, es tremendo. correcto. A largo plazo, así es, a largo plazo, hermano Jorge. Ha ocurrido casos de las iglesias, usted lo comenta muy bien. Algunas iglesias son muy rígidas. Esto ocurrió en un caso de un líder eclesiástico y cayó en eso, en adulterio, y él lo confesó, lo denunció, se autodenunció. Quizás se aburrió, no sé, la conciencia no lo soportó más, lo confesó a las autoridades, escribió una carta y renunció al ministerio. Y, y la iglesia, la denominación, bueno, como había renunciado, le prohibió el entrar a una iglesia de esa denominación a nivel nacional, o donde se encontrara la iglesia, no podía entrar nunca más. Tremenda, fue una especie de ensañamiento, porque si él era de la denominación, estaba acostumbrado a la denominación. No hay proceso de restauración, de visitación, de ver su alma, cómo está su alma, de que se arrepienta, ¿no? Aquí le cerramos las puertas y se va y no lo queremos ver nunca más, ni pisar ninguna iglesia. Terrible, ¿eh? Fue realmente terrible. Yo no sé cómo estará ahora. Igual da pena ver a alguien así. En otra iglesia, por lo menos, en otras congregaciones, restauran a los ministros del Evangelio, pero aquí no. Aquí se le pisoteó, se le destruyó. Hermano Víctor, iba a decir algo, ¿no? Sí, ¿se escucha? Sí, fuerte y claro. Dios le bendiga, mi hermano Pablo. Disculpe el horario, tuve un inconveniente en el trabajo. Saludo a mi hermano. Sí, estaba con la palabra ahí en la boca porque realmente pasa esa situación que usted está diciendo, que increíble, mi amado hermano, que a veces nosotros somos llamados a restaurar a las almas que han caído, ¿no es cierto? Que nosotros eh, muchas veces somos ligeros en juzgar incluso a nuestros líderes que también están, o uno mismo está no es exento a poder caer, ¿no es cierto? A poder caer, pero a veces en el rubro cristiano, evangélico, somos como muy duros y a veces los hermanos encuentran el alivio, encuentran la paz. Fuera con personas que son del mundo, llamémoslo así, para que nosotros nos conozcamos el lenguaje, y Mm. no en la misma comunidad cristiana, es realmente una vergüenza. ¿Y qué pasa con esas personas que muchas veces se van de la iglesia y no quieren saber nada más de la iglesia justamente por eso? Es tremenda las consecuencias de todas estas cosas que son religiosidad pura en el sentido. Eso nomás Mm. quería Muy agregar con bien, esta. muy bien, hermano Víctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bueno, vimos la consecuencia a largo plazo, cuáles son las consecuencias negativas. Al pastor como consejero les toca a veces señalar a los consultantes los factores que entran en juego al momento de tomar una decisión. El, el uso de recursos espirituales, otro elemento en el proceso de la consejería. Un ministro sin el espíritu es como un guante sin mano, tiene la forma, pero no la sustancia. El pastor tiene la confianza de que Dios es el quien obra a través del proceso de la consejería. Por lo tanto, la consejería es un medio, un canal por medio del cual el Espíritu de Dios o Dios mismo está actuando sobre una persona, transformándolo espiritualmente, madurándolo, haciéndolo crecer a la estatura de un varón perfecto, desarrollando la santificación. Pero eso es todo.
La, el- la consejería o el pastor, el asesor, es un instrumento más que Dios utiliza. Puede ser el evangelista, el discipulado, el pastor en una predicación o la lectura de la palabra. Son tantos medios los retiros espirituales, la reunión en los cultos. Es una herramienta más para que Dios utiliza para hacer crecer a una persona. Una de las herramientas más poderosas en la mano del consejero es la Biblia, pero conviene ser prudente en el uso de la Hermano, Biblia. ¿Sí, hermano Jorge? hermano Pablo, sí, antes de ir a ese segundo recurso espiritual, y quisiera darle una mayor relevancia al Espíritu Santo, porque creo yo que ahí está el meollo, la clave del consejero, en la diferencia de un psicólogo, en la diferencia de un psiquiatra, en la diferencia de poder derivar, lo que debatíamos la semana pasada con mi amigo Víctor que está ahí, es esto, la parte espiritual, que no desecho, por supuesto, lo que estamos aprendiendo, los recursos que son tremendamente importantes, pero pienso en esos pastores viejitos que no tuvieron esta clase, Mm, cómo han podido resolver tremendos problemas en la iglesia, porque exacto. era gente de oración, gente que buscaba a Dios y que el Espíritu Santo les guiaba. Entonces, qué tremendo es que el Espíritu Santo esté trabajando en la vida de ese consejero, de ese pastor, de ese líder, para que lo guíe, porque yo creo que inclusive hasta antes que venga, he escuchado testimonio de que personas, antes que vayan donde el pastor, ya Dios les mostró el problema y ya Dios les mostró cómo resolver eso, y eso es tremendo, y eso es para gente espiritual y gente de fe que lo pueda creer. Obviamente no, yo no voy a ir a un reformado con este tipo de enseñanza, no lo va a creer, Mm, pero en la parte de nosotros pentecostales creemos en eso, sin dejar de lado, por supuesto, toda la preparación, sin dejar de lado los recursos que tenemos, la derivación, que es importante hacerla, pero me parece tremendamente importante ese gran recurso que tenemos, que es el Espíritu Santo. muy bien, hermano Jorge. El nombre que las iglesias ortodoxas rusas, bueno, todas las iglesias del Oriente le dan a lo que usted acaba de comentar, hermano Jorge, que no es patrimonio solamente de los pentecostales, sino que también lo experimentan las iglesias del Oriente. En ese sentido, los pentecostales hemos heredado algo de las iglesias del Oriente, por medio de Jacobo Arminio y John Wesley, quienes estudiaron a los padres del Oriente y nos han heredado eso místico que nosotros hemos heredado. Mire, nuestra herencia viene de los 6 concilios ecuménicos universales, de los padres del desierto. Los padres del desierto le dieron mucho énfasis a la parte mística de la oración, el ayuno, el estar en la presencia de Dios. Eso proviene de los primeros que aconsejaron eso fueron los padres del desierto. Pero por ahí viene, ellos estudiaron mucho, Arminio y Wesley estudiaron mucho a los padres del desierto. Por eso John Wesley dio mucho énfasis a Hermano la Pablo, santificación. ¿Sí, hermano Jorge? entonces cuando hablamos de los padres del desierto y de esto que viene del Oriente, cuando hablamos la otra parte, la parte calvinista, ellos no le dan realce a esto, me imagino, ¿no? Esto más apegado a lo nuestro, o sí también. Algunos consejos espirituales. Mire, Gary Teja, él es de una iglesia presbiteriana. Gary, a ver, aquí voy a verlo bien. Él es, a ver. Ujú. También sirve como director de un programa de maestría por internet en el Calvin Theological Seminary, es decir, en el seminario teológico de Calvino o calvinista. Y también actualmente fue director del Ministerio entre Hispanos de la Iglesia Reformada en América del Norte. Gary, Gary Teja, de formación espiritual, es calvinista, es decir, más bien reformado. Hay que distinguir bien entre una cosa y otra porque reformado y neocalvinista son diferentes. Pero él es reformado, o de la iglesia, bueno, dice reformado, dice nada más. Pero lo que él le enseña es lo mismo que enseñamos casi los pentecostales, de buscar la presencia. Bueno, usted tomó consejería pastoral, usted conoce este autor, lo tuve que Sí, haber muy leído. bueno. Ese libro de formación espiritual es
tremendo, es muy bueno y él habla mucho del Espíritu Santo. Recalca mucho que dentro de la formación espiritual, el ente principal, el actor principal es el Espíritu Santo. Entonces, Exactamente. bueno, no sé, no sabía que era reformado, pero él ¿Sí? habla mucho, recalca mucho el Espíritu Santo. Exactamente, hermano Jorge. Por lo tanto, no podríamos decir que no enfatizan estas partes los, quizás los cesacionistas, porque por ahí va el tema, cesacionistas, pero los cesacionistas están más relacionados con, bueno, también con los de la Iglesia Reformada, que es mayormente cesacionista. Bueno, pero es verdad lo que son más prácticos, lo que lo hemos practicado más, somos los pentecostales, los pietistas, los puritanos, los místicos, ellos, nosotros hemos heredado de los místicos nuestra espiritualidad. Ellos hablaban de lo del Oriente y lo que dice los monjes de la iglesia rusa, de la clarividencia, es decir, algunos monjes que eran directores espirituales, así le denominan ellos, a lo que nosotros le llamamos la consejería pastoral, ellos le denominan los directores espirituales o los mentores. Ya sabían algunos la, la pregunta que le iban a hacer y también Dios le había indicado la respuesta para solucionar esa pregunta. Ya sabía qué respuesta darle a un determinado problema. No había necesidad que le dijera nada porque ya sabía a qué iba una persona a conversar con él. Por lo tanto, eso que experimentamos nosotros en nuestras iglesias no es solamente nuestra de los pentecostales, también de las iglesias orientales. Clarividencia le denominan ellos, nosotros no sé cómo podríamos denominarle, palabra de ciencia, es decir, conocimiento, porque Dios le dio un conocimiento que no había forma alguna de saberlo, y palabra de sabiduría, le dio la palabra precisa que necesitaba para ese momento, discernimiento de espíritu, que le indica cómo está o qué piensa o cómo es su situación espiritual. Todos esos dones espirituales están en juego, es lo que usted acaba de comentar, hermano Jorge, y en la Iglesia del Oriente esas preguntas no se lo, si están vigentes los dones o no, eso no se pregunta. Hermano Simplemente Pablo, se disfruta la Iglesia del Oriente. ¿Sí, hermano Víctor? estos dos conceptos distintos estaban los dos sustentados por la simiente del Espíritu Santo, o uno sí y el otro no. ¿Cuál, hermano Víctor? Lo que hablaba me quedé con la palabra clarividencia, Ah, la clarividencia. eh, ¿Qué le podría? porque uno, porque recuerdo haber, bueno, porque la simiente, ¿no es cierto? O los principios de poder declarar lo que el problema de la persona, ¿no es cierto? Que está sufriendo alguna eventualidad en el momento. ¿Cuál la divide entre una y otra? ¿Cuál es la diferencia entre una y Ah, otra? muy bien. De la Iglesia Ortodoxa, clarividencia le denomina. Para mí, al interpretar lo que ellos denominan clarividencia, lo veo como discernimiento de espíritu y de acuerdo a lo que ellos han relatado, como palabra de fe y palabra de ciencia. Son tres dones espirituales que integran este concepto que los ortodoxos le llaman la clarividencia. De acuerdo al relato, el contexto que usan esa palabra, yo veo ahí el discernimiento de espíritu, cómo está el estado espiritual de la persona que va a consultar. También sabe cuál es la pregunta que le van a plantear. Tiene el don de sabiduría, entonces, conocimiento, perdón, el don de conocimiento. Y sabe la respuesta que hay que darle, y es el don de sabiduría, palabra de sabiduría. Tres dones espirituales entran en juego ahí. Y es lo mismo que ocurre, lo que dijo el hermano Jorge, en la experiencia de lo que él conoce, también. Son tres dones espirituales que juegan en la consejería pastoral, como Hermano consecuencia o Pablo, resultado del uso de la disciplina espiritual, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el estar en la presencia de Dios, por medio del es Espíritu como, Santo. como un poquito, no hubo consejería ahí, pero sí es como un poquito lo que ocurrió con Pedro, con Ananías y Zafira. Exactamente, así es. Así es. Él recibió ahí palabra de conocimiento. Eso es lo que recibió el apóstol Pedro en ese momento. Y Cristo sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos, por lo tanto no tenía necesidad de que nadie le dijera. Eso es palabra, discernimiento de espíritu.
y palabra de conocimiento también, sabía cómo estaba la situación espiritual de las personas. Bueno, ahí vemos ejercicio de esos dones espirituales. Como resultado del bautismo con el Espíritu Santo que abre la puerta a estos dones extraordinarios o estos dones sobrenaturales, no ministeriales. Robert Menzies dice, todos los cristianos tienen los dones ministeriales, pero los dones como lengua, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y entre otros, se abren gracias al bautismo con el Espíritu Santo. Cuando hice un trabajo del bautismo en el Espíritu Santo, esa parte me faltaba responder. Y Robert Menzies lo soluciona, gracias al Señor, lo soluciona. Claro que no leí el libro, pero tengo que ahondar más todavía en ese asunto. ¿Cómo justificarlo bíblicamente? Esa es la parte que me falta mencionar, justificarlo bíblicamente. Pero por lo menos ya me abrió la puerta de dónde tengo que dirigir para seguir investigando ese asunto. Perfecto. El uso de los recursos espirituales, entonces, la consejería. Esto ya depende solamente de Dios, ¿ah? De los dones que Dios dota a una persona que está haciendo la consejería pastoral. Dios se lo da lo que necesita de acuerdo a las circunstancias. Perfecto. ¿Qué hora es? Tengo que ver la hora. Ya. Ahora vamos a observar las limitaciones de la consejería pastoral. Estos Hermano apuntes son... Pablo, ¿Sí, hermano Jorge? disculpe, es que yo lo corté cuando usted estaba dando el uso de los recursos espirituales y lo estaba enumerando y comenzó con el número uno, que era el Espíritu Santo, y después iba a nombrar la Biblia y ahí yo lo corté. Ah, No sé si bueno, quedó alguno bueno, la más aparte. Biblia, la oración. La Biblia no tenía que abusarse de ella porque no responde todas las preguntas. La Biblia, por ejemplo, no responde acerca de si nosotros podemos actuar en política. Por ejemplo, no me dice si yo me puedo postular a diputado, a senador, a concejal, si puedo ser intendente, gobernador o alcalde. No me lo dice, porque en la Biblia ese sistema político no existía. En la Biblia no existía el protectorado que le daba Egipto a los de la tierra de Canaán. José se relaciona en ese ambiente político, después en la época de Daniel están los babilonios, los medos persas. En el Nuevo Testamento nos encontramos bajo otro tipo de gobierno que de los romanos, que son emperadores, un César, que son prácticamente totalitarios. Después cambió el asunto en la Edad Media, que eran reyes, monarquías, y después en el siglo XIX, la creación del Estado-Nación, y en la cual nosotros estamos viviendo actualmente, gobernado actualmente. Por lo tanto, la Biblia no contempla esta forma de política democrática, marcado dentro de un Estado con tres poderes del Estado. No está contemplado. Por lo tanto, con tanta exactitud y precisión como esta, la Biblia no me lo dice. Podemos sacar algunos principios, pero que están basados en otro contexto, que no es el nuestro, el, que es el democrático. No hay reyes. La de la Biblia habla acerca de reyes. Acá estamos de democrático, una democracia. Por lo tanto, la Biblia no responde a estas preguntas. Con respecto a la inseminación artificial, la clonación de órganos, el vientre de alquileres, por ejemplo, tampoco la Biblia responde a esas preguntas, porque van a ir personas a hacer estas preguntas al pastor para que le dé orientación. ¿Qué hacer en caso de infertilidad? Por ejemplo, el espermio de un hombre y el óvulo de, de otra mujer, y fuera se produce la concepción y después se introduce en el vientre de otra mujer, que es un vientre de alquiler. Tiene tres madres, tres padres, esa pequeña criatura. Esa tecnología en la Biblia no lo contempla tampoco porque corresponde a otra época, a otro tiempo, a otra tecnología. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer en ese caso? Apelar a la conciencia. La conciencia de los cristianos está santificada. Y en ese sentido, la Biblia no responde todas las preguntas. Por eso que se dice que se debe
no se debe abusar de lo que dice las Sagradas Escrituras al momento de tomar estas decisiones. Muy bien. Acá tiene que ver con los límites o las limitaciones de la consejería pastoral de acuerdo al libro de texto que estoy utilizando acá de Edgardo Muñoz, texto de ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina del año 2010. Dice Edgardo Muñoz en este punto, la mayor parte de los problemas que los aconsejados nos presentan poseen solución sin nuestra ayuda. Esa es una limitación. Lo que ocurre es que las personas que están bajo fuertes estados emotivos y de inseguridad inherente en los momentos difíciles requieren una voz distinta de las innumerables voces que están en su interior. Lo que las personas necesitan es que simplemente se le dé un empujoncito, un empujón y se soluciona el problema. Porque la solución a ese problema ya lo tienen. Empleando la técnica no directiva, ellos mismos saben cuál es la solución a su problema. Simplemente necesitan que otro le confirme lo que ellos ya han decidido con anticipación. Esa es la primera limitación en cuanto a la consejería pastoral. Por lo tanto, el consejero se limita a escuchar nada más y a confirmar lo que ya ha determinado el aconsejado. Otra limitación en la consejería. Buena cantidad de personas presentará dificultades que no poseen solución. Hay muchas pérdidas que no se van a resolver, tampoco las carencias, mucho menos los sentimientos. Podemos ayudar a elaborar estrategias de lucha frente a un género de circunstancias. Podemos ayudar a cambiar perspectivas, a mirar el asunto desde otro punto de vista, pero nunca se va a lograr revertir la vivencia desencadenante de una tragedia. Eso no se logra evitar. Por lo tanto, hay muchos problemas que no poseen solución. Esa es otra limitación en la consejería pastoral. La tercera limitación es cuando el aconsejado no es concreto, sino que le da vuelta al asunto en su exposición. El consejero experimenta fatiga porque la conversación transcurre infructuosamente. Se impacienta el consejero porque ¿cuál es el problema realmente que tiene por la cual ha venido a conversar conmigo? Dice el asesor. Los rodeos pueden tener varias razones. Puede que sea una forma aprendida en el seno familiar, puede ser cultural. Nosotros, lo de habla hispana, pareciera, y parece que es así, tiene razón, tenemos la costumbre de no ir directamente al grano, sino que darle una vuelta al asunto o rodear el asunto, porque nos parece muy, muy agresivo irnos directo a un asunto. Primero tenemos que suavizar el terreno, preparar el ambiente y luego exponer el asunto por el cual nosotros vamos a conversar. Es como una especie de, inconscientemente, de cortesía, preparar el terreno, el ambiente, las emociones para hablar. Pero esto es por temas de cultura. Cuentan los hermanos que se han ido a Nueva Zelanda o del mundo habla hispana, perdón, del mundo anglosajón, después de haber estado tanto tiempo, 15 o 20 años, 25 años en el extranjero, en esa cultura que es pragmática de habla inglesa, al ver los diarios de Chile, ellos se preguntan, ¿y por qué pierden tanto tiempo en escribir si esto se pudo haber escrito de manera más breve? ¿Por qué no se van directamente al grano? ¿Por qué les dan rodeo al asunto? Ahí ya nos estamos dando cuenta de que el problema es cultural. En cambio, los diarios ingleses son mucho más concretos y específicos, van al grano. Esto me pasó cuando estaba estudiando en el Midwestern. Preparaba un párrafo largo, más o menos extenso, para explicar mi pregunta y después hacía mi pregunta. Pero el hacer una pregunta tan directa, sin mayor contexto, lo encontraba como medio tosco. Esa es la impresión que me producía.
Y ellos cuando respondían breve, concreto. Está en el sílabo, vea el sílabo. Ya lo mencioné, pero muy, muy breve, muy escueto. Puede ser un poco considerado para nosotros en esta cultura como agresivo eso, como indiferente, como que están enojados o tienen mucho trabajo y no quieren responder tanto, pero es tema cultural, es el tema cultural. Ellos bien van siempre al grano. En otras ocasiones puede que se origine a fuertes estados emotivos que impiden la coherencia. Eso también puede ocurrir, sean poco coherentes al momento de hablar. En los peores casos, alguna patología logra este efecto. Lo mejor que podemos hacer es repetirles el mensaje al aconsejado para que corrobore o corrija lo que no hemos escuchado bien. Las vueltas que el aconsejado da puede ser también maneras de sondear al orientador antes de dirigirse al punto. Son muchas las razones por las cuales le da vueltas o rodeos a un asunto, para ir sondeando al, al pastor o al consejero. Cuando el cliente o el entrevistado se vuelve dependiente crónico del consejero, las entrevistas se repiten periódicamente, pero el contenido de las charlas se vuelve superfluo. El entrevistado busca todo tipo de motivos para conversar con el pastor. Necesita de su tutela para cada detalle. En otras palabras, incorpora al aconsejado en su sistema y reemplazó su propia responsabilidad por la de este mismo. Recuerde que la consejería pastoral tiene la finalidad de hacer más independiente a los creyentes, entregarle las herramientas bíblicas para que pueda solucionar por sí mismo sus propios problemas. Es un fracaso el hacer volver a un creyente dependiente del pastor. ¿Qué hacer en ese caso cuando se vuelve dependiente el creyente de la consejería pastoral? Le pregunto, mis hermanos, ¿cuáles serían las respuestas que podríamos dar? ¿Qué hacer cuando se vuelven dependientes? Creo que sería bueno de repente dejarlos tomar sus propias decisiones ante la situación que se está realizando. Muchas veces por tener un término muy paternalista, ¿no es cierto? Quizás tratamos como de llevar de la mano todos los procesos, pero a veces también es bueno, pienso yo, que es como dejar que la persona actúe de acuerdo a sus propias experiencias o a sus propias caídas cuando no son tan graves en realidad, po. Así que esa sería mi respuesta, creo, hermano Paulo. Muy, muy bien, hermano Víctor. Si Perfecto. no, seguimos por la otra línea y esa línea está mal de manipular después a la persona, de acuerdo a mi conveniencia, que también pasa muchas veces. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? Hermano Jorge. Hermano Paul, si entendí bien la pregunta es, ¿qué hacemos cuando el aconsejado se vuelve dependiente del consejero? Exacto. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, en primer lugar, se hizo mal el trabajo, se hizo mal la pega, porque el consejero tiene que procurar que la persona no dependa de él. Esa debe ser una de sus metas. Creo que la primera meta es solucionar el problema, ayudar, apoyar, pero también la otra meta a largo plazo es que la persona pueda desarrollar la habilidad de salir de los problemas o enfrentarlos de mejor manera. Y si se vuelve una persona dependiente, yo creo que ahí el consejero tiene que analizar la forma en que está enseñando o está aconsejando al aconsejado para ver si puede mejorar esa parte y tratar de como hacer un reseteo en lo que está haciendo para volver a enseñar, a aconsejar nuevamente de tal manera que nos demos cuenta en qué estamos fallando, porque hay errores que se cometieron, por algo Mm, la persona está dependiendo. Entonces, esos errores tratar de corregirlos, tratar de ver qué es lo que hicimos mal para que volvamos a aconsejar a la persona, pero esta vez con las herramientas suficientes para que la persona no se vuelva dependiente de nosotros. O sea, creo que el problema está en nosotros y hay que tratar de solucionarlo volviendo a la consejería cuando se dé la oportunidad, pero esta vez viendo qué método de consejería voy a usar de tal manera que la persona no sea dependiente
de lo que estoy haciendo con él o ella. Perfecto, hermano Jorge. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. Otra limitación en la consejería pastoral. Toda vinculación afectiva entre el consejero y el aconsejado hará perder objetividad. Esta parte, familiaridad, amistad, por ejemplo, se debe procurar que sea otra persona, que no sean familiares o amigos, para desarrollar la consejería pastoral. Otra limitación, número 6, sería la insinceridad del aconsejado, la mentira. Puede mentir por miedo, por vergüenza, intereses de alguna índole o por alguna patología. Los entrevistados pueden perder la franqueza. Si son mentirosos por, por patología, es un gran problema ese, ¿eh? Mienten sin necesidad, mienten solamente por mentir porque es una costumbre. No es difícil detectar las insinceridades cada vez que hay cambios de volumen o velocidad en la voz, cuando el idioma gestual muestra movimientos exagerados o la mirada se torna esquiva, probablemente la persona esté mintiendo. La inconsecuencia, la incoherencia también de los relatos que están dando muestra que están mintiendo. No sé, hermano, si han estado ante esta situación, mi pastor Nicanor también, si ha estado ante esta situación de colegas de trabajo, familiares, amigos, que tienen esta patología de la mentira. Mi trabajo consiste muchas veces en eso, de poder detectar a los que están mintiendo. Pero como usted bien dice, a veces en los gestos que hacen, la voz que a veces disminuye o se engrosa, se ponen más agresivos, gesticulan más, evitan la mirada, como dice usted, se ponen como en posiciones de ofensiva, ¿no es cierto? Y ahí uno puede como sacar conclusiones de que puede estar mintiendo. Muy bien, claro. Depende de los trabajos también, ¿eh? Se El detecta trabajo. más la mentira. Perfecto. Bueno, es una limitación, ¿eh? Cuando no son sinceros en el relato. Lo otro es la desaparición del aconsejado, cuando desaparecen de la entrevista. El- en los institutos bíblicos también pasa eso de repente, ¿ah? De repente desaparece alguien sin informar por qué desapareció, se esfumó del escenario de la tierra. Bueno, también puede pasar en la consejería, ¿eh? Puede pasar en la consejería, desaparece. Esto deja un desagradable sabor para el consejero. En caso como estos, sabemos o debemos expresar que las puertas siempre quedan abiertas para la próxima consulta. Hay algunos pastores que quedan decepcionados porque la consejería no persiste, no continúa, se han ido, desaparece. Entonces son indiferentes al aconsejado y no van a los desertores, no lo van a considerar para otra consejería. No lo tomar en cuenta nunca más. Pero es una forma contraproducente, muy negativa de parte del asesor el cerrarle la puerta a una persona que necesita ayuda porque se supone que tiene problemas, tiene conflictos, no está siendo objetivo en su comportamiento, por lo tanto es normal que reaccione o actúe de esa manera en una consejería porque no está bien. Por eso lo más aconsejable, de acuerdo a lo que dice Edgardo Muñoz, es siempre dejar la puerta abierta para futuras entrevistas. Aunque lo haya decepcionado, haya desaparecido, haya cortado abruptamente las sesiones, no importa, se debe continuar dando la oportunidad para una futura entrevista. Lo otro, el punto, el punto 8, es que se interrumpen abruptamente la entrevista por percibirse amenazado en su seguridad. Esto suele darse cuando se media entre dos partes en conflicto. Cuando, por ejemplo, en el matrimonio, uno se enojó tanto que se levantó de la silla y se fue. Nunca más volvió. Bueno, se sigue conversando con la persona que ha quedado en la silla, pero también dejar la puerta abierta para conversar solo o de manera individual con la persona que se ha ido.
Los adolescentes, las respuestas monosilábicas, otra de las limitaciones de la consejería pastoral. Al responder sí o al responder no. Por lo tanto, para solucionar este problema se debe preguntar o hacer preguntas que demanden respuestas muy amplias. Como por ejemplo, en vez de preguntar ¿te sientes triste? O la respuesta va a ser sí o no. Tendríamos que preguntar de manera diferente. ¿Cómo se siente? Muy mal. ¿Y qué más? No me siento bien. Bueno, no, no va a seguir hablando. Eso va a ser igual una respuesta eh, muy escueta, pero se debe seguir preguntando, ¿y por qué se siente de esa manera? ¿O qué fue lo que le hizo sentir de así? Un recurso infalible, dice Edgardo Muñoz, y él lo ha empleado en su consejería pastoral, porque él es profesor del Instituto Bíblico Río de la Plata en Buenos Aires, profesor de ISUM también. Es director de esa institución y como trabaja con jóvenes de 18 años de toda América Latina van a estudiar al IRP, entonces trabaja con jóvenes, le van a hacer preguntas y se ha enfrentado a este problema de las respuestas monosilábicas. Entonces él, para que los jóvenes se explayen, un recurso infalible, dice él arquear la ceja y quedarse mirando a la persona, esperando una respuesta. Entonces esa actitud de levantar la ceja y mirándolo fijamente, le arranca una respuesta. Sí, va a hablar. Eso no falla, dice, es un recurso realmente infalible. ¿Se imagina usted en la consejería pastoral enroscando la ceja, esperando que hable, presionando a los jóvenes para que hablen? Bueno, los que van a una sesión en contra de su voluntad. ¿Qué hacer en ese caso cuando van en contra de su voluntad? No es productivo, es contraproducente. No hay que perder el tiempo. No hay que aceptar ninguna consejería cuando una de las partes va obligada, porque no van a colaborar, van a guardar silencio, van a mentir o van a ser muy breves y no se van a explayar, no van a abrir su corazón, van a estar muy disgustados. Va a quedar disgustado él, la persona que llevó a la otra y el asesor. Los tres van a quedar disgustados frente a esta consejería cuando van en contra de su voluntad. Por lo tanto, aquí lo más aconsejable es no aceptar ninguna consejería cuando uno de los dos va en contra de su voluntad. También nos ocurre en el matrimonio o con los hijos. Y el punto 9 entonces, no aceptar ninguna consejería cuando alguien va en contra de su voluntad. Y las emociones del aconsejado, otra de las limitaciones. Las decepciones que el entrevistado sienta por su consejero es otro inconveniente que no se puede evitar. Todo individuo maduro sabe que ni aun los mejores profesionales de este mundo escapan de su propia humanidad. Pero el porcentaje de personas inmaduras se eleva entre los que solicitan entrevistas de aconsejamiento. ¿Cuáles son los posibles motivos de la decepción en la consejería? Uno de estos motivos es la falta de respuestas concretas por parte del consejero. Pasividad o poco dinamismo también. Esa es una. Quizá el aconsejado estaba esperando que empleara otra técnica, porque recuerde que la técnica no directiva, el, el que más habla es el asesorado. El que tiene las respuestas también es el asesorado. Y el asesorado, escoger de todas las alternativas que él mismo ha mencionado, escoger una. También otra de las causas de la decepción es la mala retroalimentación. No hubo esa interacción, sino se estropeó por alguna razón. Puede ser por falta de experiencia del consejero, no escuchar o prestar debida atención al entrevistado. En ese caso, si el pastor está con el celular, por ejemplo, en el computador, entonces está más pendiente del celular y del computador que de la persona que está conversando en ese momento. Esa es otra de las causas eventuales de la decepción de la consejería. Olvidar detalles vertidos puede ser también. Si ha olvidado un detalle en la conversación, eso, ¿qué indica eso de parte del consejero, mis hermanos, mi pastor Nicanor igual? Si yo olvido algún detalle que se vertió
en la entrevista. ¿Cuál pudo haber sido mi error ahí cuando yo olvidé los detalles de lo que me estaban comentando? Puede ser poco interés, falta de concentración. Eso, ¿ah? Parece que no puse mucho interés. No estaba tan concentrado. Parece que no era lo más importante entonces que tenía en ese momento. Hay un problema, ¿ah? Por eso que se puede decepcionar el asesorado. Manifestar indiferencia, poco afecto, mínima cordialidad. Oh, esto es fuerte, ¿ah? Indiferencia se supone que en la consejería una persona que necesita ayuda es alguien que lo acoja, pero si es indiferente o no tiene afecto, no le gusta la consejería pastoral. Es poco cordial, poco amable, puede ser un poco eh, tosco, puede ser rudo, no es tan amable. Todo eso son elementos que impide una buena consejería y también produce la decepción. Actitud autoritaria también, o rigidez en las alternativas de resolución. El espíritu crítico hacia otros, fallas éticas, morales, o malas relaciones en la familia, o malas relaciones interpersonales, también son decepciones que se producen en la entrevista. Indiscreción también. Lo que se comentó en la consejería pastoral luego se utilizó como una ilustración en el sermón. También va a quedar decepcionada la persona cuando eso ocurra. La chismografía del consejero o hacia el consejero. Expectativa demasiado elevada sobre qué es un orientador. Porque también puede ser que la persona asesorada proyecte una imagen idealizada sobre el asesor y después se da cuenta que es un hombre común y corriente al cual le fue a pedir ayuda y quedó decepcionado. Bueno, ahí ya no está bajo el control del asesorado. El asesorado no puede hacer nada porque, eh, perdón, el asesor no puede hacer nada, está fuera de su control eso. Ahí el problema es del asesorado. Él fue el que idealizó al asesor. Y por eso quedó decepcionado porque lo idealizó. Hay más limitaciones en la consejería. Ya vimos esto de la excesiva familiaridad entre ambos integrantes del diálogo. A veces el consejero pone todo lo mejor en la técnica, amor, dedicación, sabiduría. Aún el aconsejado llega con la mejor predisposición, pero los resultados no son los esperados. Por eso que fracasa la consejería. No somos omnipotentes, debemos mantenernos humildes para reconocerlo permanentemente. Esta es la limitación más dolorosa que debemos tener en cuenta para no abandonar la noble tarea de la consejería. Cuando fracasa la consejería pastoral, aunque ambos, tanto el asesor como el asesorado, pusieron de su parte, emplearon la mejor técnica, la mejor disposición, era amable, escuchaba con atención, pero a pesar de eso fracasó la consejería. Eso no se puede evitar. Ocurre así, es parte de la vida. Hubo un revés ahí, un fracaso. Bueno, es una gran limitación esa, pero se debe reconocer como una posibilidad y no por eso abandonar este servicio de la consejería por un revés o un fracaso que se haya tenido. Porque si se fracasa, eso no es una razón para nunca más volver a actuar o a servir en esta área. La información unilateral a la hora de evaluar los problemas, cuando son problemas familiares o problemas interpersonales, nunca se debe escuchar una de las partes, sino que se debe escuchar a ambas partes. Sería un juicio parcial, subjetivo, injusto, si se condena o se forma una opinión de una persona dependiendo de lo que uno solo ha dicho. Por eso es que se deben escuchar a ambos para resolver un problema. Esa es la otra limitación en la consejería pastoral. Muy bien. ¿Algún comentario de lo que estuvimos viendo en esta parte de la consejería pastoral? ¿Alguna reflexión, mis queridos hermanos, mi pastor Nicanor? Vimos
los elementos en el proceso de aconsejar y también las limitaciones en la consejería pastoral. ¿Ninguna reflexión? Muy Solo bien. que, Sí, solo que hermano nos Víctor. deja harto que estudiar el tema de la consejería. Yo en lo personal lo había quizás como subestimado un poco este tema porque no lo había estudiado y no encontraba la relevancia que tenía esto, pero al profundizando los temas, en ir, digamos, descubriendo algunos métodos, más me doy cuenta que primero es una labor que quizás está olvidada, pero es sumamente importante uno para marcar relaciones, ¿no es cierto?, entre la hermandad y poder, digamos, conocer la problemática que ellos tienen. Y dos, poder demostrar el amor del Señor, llevando sus problemas a Cristo, quien los puede solucionar. Entonces, al ver todas las herramientas que se van proporcionando, los pros y los contras que pueden pasar en una consejería, podemos darnos cuenta es que nosotros, o yo en lo personal voy a hablar, cada día tenemos que ir perfeccionando, estudiando, sabiendo, no limitando nuestros conocimientos para que cuando llegue una almita, alguien a buscar algo, un consejo sea el más adecuado posible y el más conforme a las escrituras que podamos dar. Perfecto, hermano Víctor. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pablo, Sí, hermano Jorge. sí, bueno, la conclusión que saco es que si bien es importante lo que hemos estudiado anteriormente de saber elegir la, la técnica, ¿verdad? El método para poder aconsejar, también es tremendamente importante lo que hoy he hablado acerca de los elementos en el proceso de aconsejar, porque aunque pudiéramos hacer bien el trabajo de elegir bien el método, pero si no consideramos ciertas cosas, ciertas características a la hora de aconsejar, podemos también, de alguna manera, no tener fruto en la consejería. Por ejemplo, tremendamente importante los gestos, la forma de la persona, su personalidad, desde el momento que llega a la consejería, cómo se sienta, cómo se comporta, cómo habla, su respiración, dónde está mirando, el saludo, son detalles que son tremendamente importantes y que me van a ir sumando a la hora de poder aconsejar de manera sabia y prudente. Entonces, es un todo, no solamente elegir la técnica adecuada, sino que también considerar todos los aspectos dentro del aconsejamiento y también, por supuesto, lo más importante es la ayuda que tiene el consejero. En este caso, lo más importante, el Espíritu Santo, la palabra de Dios como herramienta que no soluciona todos los problemas, pero que es una tremenda ayuda y, por supuesto, la oración, que nos hace mantener nuestra comunión con Dios y nos ayuda también a no dejar de lado lo más importante que es la parte espiritual. Y concuerdo con lo que dice el hermano Víctor. Creo que el tema de la consejería es un tema muy amplio, que por ahí uno tenía una vaga idea de que quizá era algo simple, pero vemos que requiere todo un tecnicismo, todo un trabajo profesional, también podríamos decirlo, y requiere que la persona esté muy capacitada en diferentes tipos de áreas. Es decir, es muy desafiante el ser consejero. Sí, muy bien, hermano Jorge. Muchas gracias por sus intervenciones.